para tú y yo ser levantados, para tú y yo ser seres que nos escuchen, pero qué diferente, y la inteligencia que muchas veces pensamos que simplemente es inteligente, bueno, pues el que hizo un invento, ¿verdad? Wow, un científico. Mis hermanos, la palabra de Dios es sabia, es la sabiduría completa. Vamos nosotros a hacer una decisión, a tomar una decisión de nosotros ir por la palabra de Dios. Y te lo digo porque mi hermana, de verdad nosotros como católicos fallamos mucho en eso. Y te lo digo porque trabajamos con tantas personas, trabajamos cursos, todavía estamos en los cursos, no tienen palabra de Dios. Es como si hicieran caso omiso a la prioridad. Es como si hicieran caso omiso a los valores supremos que tenemos que tener en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener valor supremo, ir nosotros viendo cuáles son esos valores, haciendo jerarquía en ellos. Entonces, realmente, la palabra de Dios, Jesús es lo primero en nuestras vidas. Jesús es el valor que tiene la supremacía en nosotros. Lo tiene en ti, ¿verdad, mi hermana? Amén. Entonces, así mismo es su palabra. Cuando nosotros empecemos a darle lugar a Dios y darle lugar a su palabra, ¿cuántas cosas van a cambiar en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas en nuestras vidas van a ser diferentes? Porque en la palabra de Dios está lo que tú y yo necesitamos, mujer. En la palabra de Dios está lo que tú y yo necesitamos, también hombres de Dios. Es que aquí está todo resumido en lo que tú y yo necesitamos. Y si tú quieres ser una persona diferente, si tú quieres ser una persona de las cuales puedan ver, admirar, lee la palabra de Dios, disfruta la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos nosotros sencillamente, tenemos tú y yo que, número uno, estudiarla. Número dos, hacer memoria de ella. La Santa Escritura se memoriza. Amén. Y sobre todo, guardarla en tu corazón. Que sabemos que eso fue lo que hizo María. María guardó la palabra de Dios en su corazón. María parece que ponía en práctica lo que ella aprendió de la palabra. Qué interesante nosotros ver desde el Antiguo Testamento. Qué interesante ver lo que hacía Jesús en la sinagoga. Parece que era importante. Parece que era importante para él la palabra de Dios. Muchas veces andamos nosotros tal vez tristes, tal vez andamos decepcionados, andamos muchas veces perdidos, porque eso es de perdido que quien no encuentra el camino, lo he dicho tantas veces, hacia Dios, el que no está iluminado, y la palabra de Dios ilumina. Y cuántas veces nosotros estamos, podríamos decir, hasta en depresión. Y estamos muchas veces que no podemos levantarnos, estamos caídos en lo más profundo. Y muchas veces no hay en nosotros dentro algo que nosotros podamos decir que nos levante. Pero cuando está la palabra y tú lo conoces, tú mismo, tu vida misma, anima a tu vida. Recobra ánimo, esa es la palabra.
recobra fuerza cuando lees la palabra de Dios. Eres restaurado, eres restaurada cuando lees la palabra de Dios, cuando disfrutas del contenido de las Santas Escrituras. Cuando tú sabes que tú estás así, de esa manera, que no puedes más. ¿Cuántas veces nos ha tocado vivir ese momento? La palabra de Dios es la que va a venir a animarnos. ¿Cuántas veces he tenido que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece para seguir adelante? Saber que lo tengo a Él, que es pertenencia de Él. Pero ¿cómo yo lo sé? Porque lo leí en su palabra. Porque decidí un día aprender que esa palabra iba a penetrar en mi corazón como a María. Y esa palabra me iba a ayudar de día en día a seguir adelante. ¿Cuántas veces somos azotados por el enemigo? ¿Cuántas veces somos azotados verdaderamente, que la marea nos lleva? Pero cuando nos damos cuenta que en su palabra Él nos dice, ánimo, que yo he vencido al mundo. Esa fue una palabra que me puso de pie. Mis hermanos que están que nos están escuchando en este momento, recobra ánimo, te dice el Señor. Ánimo, que yo he vencido al mundo. Ánimo, levántate y lee su palabra. Levántate, memoriza su palabra. Hay que aprender de la palabra de Dios. Es lo que Él nos ha dejado como instrumento. ¿Cuántas veces he estado hasta predicando? ¿Y cuántas veces como humanos nos quedamos vacíos? Inmediatamente que tomamos la palabra de Dios somos iluminados, porque la palabra de Dios da luz a nuestras vidas. Si tú quieres tener ánimo, si quieres tener fortaleza, si quieres ser iluminado, lee la palabra de Dios. En este momento vamos a una pausa y en breve retornamos hablando de su palabra. No te vayas, que hay mucho más. Dios te bendiga abundantemente. Es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida. Aún allí tú estás. Y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, que me guíes.
Bendiciones, hermano, de regreso en este su programa Mujeres hacia la Santidad, en este su programa que estamos hablando sobre la palabra de Dios, en este mes de la palabra, en este mes que nuestra Santa Iglesia Católica le hace ese honor a la palabra de Dios, a la Biblia, donde ya le hemos dicho que no todo lo vamos a encontrar aquí porque no cabería tanto de tantas cosas de Dios obrando a través de su Hijo, de los apóstoles, de los profetas y de todo lo que hace ese aporte en esta palabra de Dios, esta palabra de Dios que la hizo San Dámaso I, el Papa San Dámaso I en el año 382, que realmente lo que hizo fue recolectar todo esto, lo que eran las cartas, todo esto que nosotros encontramos, de lo que nosotros nos enriquecemos al estudiar la palabra de Dios. Se lo debemos a el Papa San Dámaso I. Qué bueno que nosotros podemos contar en nuestra Santa Iglesia Católica, donde nace la formación, donde nace lo que tú has aprendido. No importa que tú te congregues en qué denominación de iglesia. Lo que sí quiero que sepas y entiendas es que la palabra, tu palabra, la que tú lees, nace de la Iglesia Católica. Esa palabra de la que le han quitado esos libros que son tan importantes, sobre todo el de la sabiduría, que no lo contiene la demás Biblia. Y yo te invito a que tú te enamores de la palabra de Dios, porque este es el propósito de nosotros, de que tú conozcas, de que tú que te llamas católico, que no sea simplemente porque te conforme con ir a misa el domingo, no. El propósito de nosotros, los evangelizadores, de todo lo que hacemos, que María Evangelizadora Radio misione, porque esto se llama misionar a través de la palabra, a través de cada programa, de cada uno de estos aportes que nosotros hacemos en María Evangelizadora Radio, es evangelizar y te invitamos a que te enamores de la palabra de Dios, a que tú la empieces a buscar, a hurgar, porque de la única manera es que tú y yo, como dice San Juan Bautista, conviene que yo disminuya para que Jesús crezca. ¿Y cómo tú y yo lo podemos hacer disminuir? Cuando tú y yo leemos cada día más la palabra de Dios, como nos dice a nosotros el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículo 28 nos dice: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No basta solamente con que tú y yo nos conformemos con escuchar una prédica y que diga qué buena, qué bien me sentí al escuchar esta prédica, porque yo esto no lo sabía. Pero cómo tú y yo vamos a dejar a pasar de pasar de la ignorancia a ser que formados. Empieza a leer la palabra de Dios, a saber cuántos libros contiene nuestra palabra de Dios. Enamórate, empieza a leerla, a ver qué libro escribió Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, de San Marcos, los 4 evangelios. Entonces, luego te